Muy buenos días, queridos estudiantes. Lunes 16 de noviembre, el tema de la clase, pueblos y nacionalidades indígenas de la sierra. Objetivo, reconocer y apreciar la diversidad de la población ecuatoriana a partir de la observación y el análisis de su ubicación geográfica, alimentación, formas de vestir, costumbres, fiestas, etc. Destreza, reconocer y apreciar la diversidad de la población ecuatoriana a partir de la observación y el análisis de su ubicación geográfica, alimentación, forma de vestir, costumbres, fiestas, etc. La diversidad étnica es la cantidad de pueblos, nacionalidades o grupos étnicos que viven en una determinada región o país. Además, aquí en nuestro país, la diversidad étnica cultural se ve reflejada a través de los grupos étnicos en cuanto a las lenguas nativas, a las culturas precolombinas, a las artesanías, a los juegos y a los deportes tradicionales. Es decir, que aquí en nuestro país viven diferentes culturas étnicas donde se comparten tradiciones, costumbres, formas de vestir y esas culturas deben ser respetadas por todos. El 74% de la población del Ecuador es mestiza, heredera de vertientes culturas indígenas y europeas, como observamos en la imagen. En nuestro país, Ecuador, se reconocen 14 nacionalidades indígenas, las cuales vamos a observar y analizar a continuación. Nacionalidad quichua de la sierra, compuesta por varios pueblos. Aquí en estos pueblos quichua tenemos a los atabalos, a las zuletas, a los natabuelas. Bueno, los otavalos están ubicados en la provincia de Imbabura, Otavalo, Cotacachi y Ibarra. Su idioma es el quichua y el castellano. La economía de estos pueblos otavaleños se basa en el comercio. En cuanto a la organización social, su organización es la Federación de Indígenas de Imbabura, FISI, una organización de tercer grado filial de la Ecuarunari y de la CONAIE, y de otras organizaciones nacionales como la FENOCIN y la FEINE. Las casas de esta etnia son casas de bareque con una estructura de palos de chahualquero, lechero o eucalipto. Los zuletas, ¿ya? Estos pueblos pertenecen a la provincia de Imbabura, parroquia Angochagua. Su idioma es el quichua y el castellano. La economía de estos pueblos se basa en la agricultura, la ganadería, la crianza de alpacas y su organización social es el FISI, filial de la Ecuarunari y de la CONAI y de otras organizaciones nacionales como la FENOCIN y la FEINE. Asimismo, sus casas son construidas de bareque. Continuamos con los grupo étnico, los natabuelas. Ellos pertenecen a la provincia de Imbabura, Antonio Ante. Igualmente, su idioma es el quichua y castellano. Su economía es la agricultura, la crianza de animales y las artesanías. En cuanto a su organización social, su organización es la FISI, filial de la Ecuarunari y de la CONAIE, y de otras organizaciones nacionales como la FENOCIN y la FEINE. Igualmente, sus casas son construidas de bareque. Continuamos con el grupo étnico Los Caranqui. Estos están ubicados en la provincia de Imbabura, en Ibarra. Su idioma es el quichua y el castellano. En cuanto a la economía, están basados netamente en la agricultura, lo que es el trigo y la cebada. Y su organización social, pues es la FISI, la filial de la Ecuarunari y de la CONAI, y de otras organizaciones como la FENOCIN y la FEI. ¿Ya? Igualmente sus casas son de bareque
asimismo como las etnias que ya hablamos. Luego continuamos con los Quitu-Cara, Quitus, Carapungos y Zambizas. ¿Ya? Este grupo pertenece a la provincia de Pichincha. Su idioma es el quichua y castellano. Igualmente, su economía se basa en la agricultura, del trigo y de la cebada. Su organización social es en comunidades unidas en una organización de segundo grado, que es filial del Ecuarronari, la CONAI y la FEINE. Igualmente, la mayoría de estas etnias habitan en viviendas de bareque. Continuamos con los Zumbaúa. Esta etnia pertenece a la provincia de Cotopaxi, Pujilí. Su idioma es el quichua y el castellano. Su economía se basa en la agricultura y la ganadería. Y en cuanto a su organización social, ellos tienen una organización de segundo grado que pertenecen al movimiento indígena del Cotopaxi, MIC, organización de tercer grado, filial del Ecuarronari y la CONAI, y de otras organizaciones nacionales como la FENOCI y la FE. Asimismo, sus casas son de bareque. Continuamos con la etnia, el panzaleo. Ellos están ubicados en el Cotopaxi, su idioma es el quichua y el castellano. Recordemos que la mayoría de estas nacionalidades hablan el quichua, ¿ya? La economía de ellos se centra en la agricultura y la ganadería. La organización social pertenecen pues al MIC, al filial del Ecuarronari y la CONAI de otras organizaciones nacionales como la FENOCIN y la FEI. ¿Ya? Igualmente, los Salasaca pertenecen a la provincia de Tungurahua, también tienen el idioma del quichua, su economía es la agricultura, ganadería y la artesanía. Igualmente, estas organizaciones sociales se agrupan en lo que es el grupo filial del Ecuarronari y la CONAI, ¿ya? Y sus casas igualmente, como los panzaleos, son casas de bareque. Los Quizapincha, ellos pertenecen a la provincia del Tungurahua. Su economía es la agricultura, ganadería y la artesanía. De igual forma, pertenecen al grupo filial del MIC y del Ecuarronari, y también pues tienen sus casas de bareque. Lo mismo pasa con la etnia, los chivuelos, pertenecen igualmente a la provincia de Tungurahua. Sabemos que hablan el idioma quechua y el castellano. Se dedican a la agricultura, a la ganadería y a las cooperativas de ahorro y crédito. Ya igualmente, pues su organización social están organizados en el Ecuarronari y en la CONAI. Ya los Puruguá, ellos pertenecen a la provincia del Chimborazo, su idioma es el quichua y castellano. Su economía es la agricultura y la ganadería. Y en cuanto a la organización social, pues ellos están organizados en lo que es la Ecuarronari y la CONAI. Y también de otras organizaciones nacionales, como lo es la FENOCIN y la FEINE. Igualmente, pues sus casas son casas construidas de bareque. Continuamos con la etnia, los cachas, los cañaris, y la chola cuencana. Ya, bueno, los cachas son las provincias pertenecientes al Chimborazo. Los cañaris, pues son provincias, obviamente, que pertenecen a Cañari y a la Azuay. Y en cuanto a la chola cuencana, pues pertenecen netamente a la provincia de la Azuay. Y con los cachas, pues todos sabemos que estas etnias, vuelvo y repito, se mantienen con su idioma nativo, que es el quichua y el castellano. Ya solamente acá en lo que es la chola cuencana, ellos hablan el castellano. En cuanto a la agricultura, a la economía, perdón, de los cachas, se dedican a la agricultura, a la ganadería, a la venta de artesanías y a la fabricación de las mismas. Igualmente, pues su organización social son en cuanto a la CONAI y la FENOCIN y la Ecuarronari, ¿ya? Lo mismo sucede con los cañaris. Su economía es la agricultura y la ganadería. Y en cuanto a lo que es la chola cuencana, su economía depende de la agricultura, la ganadería, la manufactura y la fabricación de sombreros de paja toquilla. Igualmente, estas organizaciones o estas etnias pues habitan en viviendas que son hechas netamente de bareque. Y su organización social
pues es la CONAI y la Ecuarronari. A diferencia de la Chola Cuencana, que son comunidades mestizas, su núcleo de organización es la familia. ¿Ya? Continuamos ya con las últimas etnias, que son los araguros, los paltes y los cayam. Los araguros, pues, pertenecen a la provincia de Loja y Zamora Chinchipe en la Amazonía. Su idioma es el quichua y el castellano. Su economía se basa en la agricultura, la ganadería, las queserías y las artesanías. Su organización social, ellos se organizan en la Federación Interprovincial de Indígenas Saraguro, conocidos como el FIS. Y también pues están filial o unidos a lo que es la CONAI o a la FEID. Igualmente sus casas son casas de bareque. Lo que son los paltas, ellos pertenecen a la provincia de Loja, Catacocha. Su idioma es el castellano y su economía se basa en la agricultura, la ganadería de pequeños y grandes comerciantes. Su organización social es netamente la familia y la comunidad en sí. Estos grupos pues ya no se basan a la conformación o a la unión con otros movimientos más grandes como es la CONAI y la Ecuarronari. Su vivienda, ya ellos tienen las viviendas un poquito más avanzadas porque ya son casas de tipo occidental. ¿Qué quiere decir casas de tipo occidental? Quiere decir que ya son casas así como las que hay aquí en nuestra costa ecuatoriana. Continuamos con la etnia Los Cayampis. ¿Ya? Esta etnia está ubicada en la provincia de Pichincha, Cayambe, Tabapundo, también en la provincia de Babura, Otavalo, perdón, San Pablo y González. Su idioma es el quichua y el castellano. Su economía se basa en la agricultura, la ganadería, queserías y artesanías. Su organización social es la FISI, que es filial a la Ecuarronari y a la CONAI, ¿ya? Y sus casas son casas de bareque. Continuamos con los Huaranca y los Agua. Los Huaranca pertenecen pues a la provincia de Bolívar. Su idioma es el quichua y el castellano. Su economía se basa en la agricultura, la ganadería, queserías y artesanías. En cuanto a su organización social, pues ellos se organizan en la Federación de Campesina de Bolívar, Runapunapac, ¿ya? Y ya me confundí, Richarimuy, ¿ya? Y también, pues, también se unen a lo que es la Ecuarronari y a la CONAI. Sus casas igualmente son de bareque. Y por último, en esta etnia de la sierra los ubicamos a los Agua. Los Agua se ubican al noroccidente de la provincia del Carchi y de Esmeraldas, en la frontera con Colombia. El idioma de ellos ya no es el quichua, sino hablan otro idioma particular, que es el idioma aguapic. ¿Ya? En cuanto a su economía, ellos se dedican a la agricultura de plátanos, que es la base de su dieta. Lo consumen como fruta o chicha, además de maíz. También consumen maíz. En cuanto a su organización social, aquí se encuentran 22 centros o comunidades asociadas con la Federación de Centros de Agua. Es decir, aquí su organización social es interna, ya solamente de ellos. En cuanto a la vivienda, su vivienda se compone de cuarto grande de forma rectangular, asentado sobre 4 piedras. El techo es de hojas de bijao. La vivienda se divide en un espacio para la cocina, lugar donde se reúne la familia, y otra para dormitorio. Es decir, que solamente es una casa que está compuesta pues de 2 partes, la cocina y la sala, nada más. Bien. Y por último tenemos a los pueblos afroecuatorianos de la sierra. ¿Ya? Los afroecuatorianos del Chota se encuentran ubicados en la provincia de Imbabura y Carchi. Su idioma es el castellano y la economía de este pueblo pues es la agricultura. Se dedican a la siembra de pepinos dulces, también pues a la siembra del tomate, de frijoles y de uvas.
La organización social de esta etnia, la familia ampliada, es la base de la organización social. Las organizaciones de base pertenecen a la Confederación Nacional Afroecuatoriana. Igualmente viven en casas de bareque. Esta imagen que observamos aquí son las casas de bareque, en la que la mayoría de estos pueblos y nacionalidades indígenas de nuestra sierra habitan. Bueno, eso ha sido todo y les agradezco mucho por su atención.